Muy buenas noches, muchas gracias Sandra, Ingrid y ya pronto José Luis por su asistencia a este primer CIPAS del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Yo he elaborado unas diapositivas, ya se las voy a compartir. Están relacionadas con las gráficas de tasas de interés, así como el mercado de divisas, ¿sí? Entonces, pues vamos a profundizar un poco en ello y luego hacemos unos ejercicios sobre forwards, ¿ok? Entonces, permítame, ya les comparto eh, pantalla. Buenas noches, José Luis, ¿cómo me le va? Buenas noches, profe y compañeros. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. ¿Me confirman si observan allí la primera diapositiva ampliada? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como la estaba comentando anteriormente, vamos a ver mercado de divisas, curva de rendimientos, curva spot, primas de riesgo, teorías de estructura temporal, acciones y su valoración y los FRA, Forward Rate Agreements. ¿Okay? Bueno, vamos a iniciar con unos conceptos clave. Primero, ¿cuál es la diferencia entre tasa de interés y rendimiento requerido? El término tasa de interés se aplica a los instrumentos de deuda como los préstamos bancarios o los bonos, mientras que el concepto de rendimiento requerido podría referirse a casi cualquier tipo de inversión, incluyendo las acciones comunes, ¿cierto? O las ordinarias, que proporciona al inversionista una parte de la propiedad cedida por el emisor, ¿sí? O sea que tiene derecho a una parte del capital de esa empresa. Segundo, ¿qué es una tasa variable? Es una tasa de interés, que fluctúa con el paso del tiempo, como por ejemplo el índice de precios al consumidor, la tasa de depósito a término, DTF, ¿sí? ¿Qué es la DTF? ¿Quién me recuerda qué es la DTF? Tasa de interés, ¿una tasa de interés? Sí, pero ¿qué? ¿A la cual qué? Mm, ¿Valores históricos? No, es Eh, la tasa de interés a la cual piden prestado los bancos, ¿sí? Antes se daba en términos de a 90 días, pero eso ahorita se consigue o digamos lo publican en términos efectivos anuales también, ¿sí? Es la tasa a la cual los bancos piden prestado recursos o pagan, de hecho pagan los CETES. Ese sería la DTF. El indicador bancario de referencia, ¿qué será? ¿Otra tasa de interés de corto plazo? Sí, correcto. ¿Y entre quiénes se da? Mm, entre... Apenas estoy desempolvando mi mente, profe. Es que su nombre lo dice. Entre los bancos, la tasa a la cual se prestan recursos entre los bancos, ¿sí? Y obviamente lo que usted dice, a corto plazo, un día, 2 días, indicador bancario de referencia. ¿Mm? Entonces, repito, el DTF es el promedio ponderado, la tasa promedio a la cual los bancos, ¿cierto?, captan recursos del público sí, a través de CETES a 90 días. Bueno, ahí vamos bien. Ahora, ahora he desarrollado la pregunta que le hice ahorita, está aquí en el punto número 3 o pregunta número 3. ¿Qué es indicador bancario de referencia? Es una tasa de interés de referencia de corto plazo, denominada en pesos,
¿sí? Porque lo sucede aquí en Colombia, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Eso es muy importante, es en el mercado monetario. Fue desarrollado por el sector privado, sí, los bancos, con el respaldo del Banco de la República y otras entidades con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano. Ese es el objetivo, reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano. Se expresa en términos nominales y efectivo anual a plazos de 4 días, por eso yo les decía, casi siempre son periodos corticos, por ejemplo, overnight, pero también pueden ser menos, 3 días, 2 días, un día, un mes, ¿sí? Un trimestre, 90 días, o incluso un semestre, 180 días. 4. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre las tasas de interés? Son 3. Primero, la inflación, primer factor. Una tendencia al alza en los precios de la mayoría de los bienes y servicios. Claro. Por lo general, los ahorradores demandan rendimientos más elevados, es decir, altas tasas de interés cuando la inflación es alta. ¿Por qué? Pues para poder compensar ese aumento generalizado en los precios. Miren que, por ejemplo, hasta hace unos meses que la tasa de interés, la inflación estaba alrededor de, ¿cuánto? 10, 12, 13%, ¿sí? Pues las inversiones, pues yo que conozco de algunos bancos como la Vivienda y Bancolombia estaban ofreciendo productos financieros que daban rendimientos por encima de esa inflación, es decir, que la persona se estaba cubriendo contra esa, em, contra esa alza generalizada en los precios, ¿cierto? Y bueno, yo conozco esos dos bancos, pero posiblemente otros bancos también hayan ofrecido este tipo de productos con un rendimiento pues así de llamativo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues les interesa que sus inversiones alcancen un valor suficiente para hacer frente al alza de precios y conseguir un beneficio pues real, ¿no? Lo que esté por encima de digamos la inflación es realmente una ganancia real, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan en economía cuando ustedes deflactaban por ejemplo, una tasa como la inflación, ¿sí? Con respecto a la de un año base, por decir algo, la inflación que hubo en el 2022 lo deflactan con respecto a la del año 2018, 2017, que fue un periodo, podemos decir, estable antes de la pandemia, ¿sí? Con unos movimientos pues no tan elevados, ni tampoco ni tan altos ni tan bajos. Entonces ustedes lo que hacían era dividir, hacer una división donde el numerador era 1 más la tasa, ¿sí? Del año 2022, en este caso, dividido entre 1 más la tasa de interés del año base, que sería 2019, y esa división, ¿sí? Pues ese daba bueno, y a ese resultado obviamente le restan 1, porque se le sumó inicialmente 1, y eso haría entonces la tasa deflactada, ¿sí? La tasa de inflación deflactada respecto al año 2019. Entonces, algo parecido es lo que nosotros queremos hacer, porque queremos conocer cuál fue realmente, ¿sí? El, el incremento que hubo, ¿sí? El incremento que hubo, la ganancia que hubo en este caso, ¿sí? Riesgo. Cuando las personas perciben que una inversión es riesgosa, esperan que el rendimiento generado por la misma sea más alto en compensación por asumir el riesgo de llevarla a cabo. Eso es también muy aceptable en el mercado, ¿no? El cliente le dice, bueno, estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo por adquirir su producto siempre y cuando usted me garantice un rendimiento por encima de, por ejemplo, los productos que ofrecen solamente, por ejemplo, el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, que es considerado, no digo que sea así, pero es considerado como un activo libre de riesgo, ¿sí? Bueno, aunque ningún producto financiero es realmente libre de riesgo. Tercero, preferencia de liquidez entre inversionistas. Se refiere a la tendencia de los inversionistas a preferir los valores a corto plazo, es decir, los que ofrecen mayor liquidez. Manteniendo los anteriores factores sin cambio, los inversionistas preferirán adquirir valores o títulos valores a corto plazo por encima de los instrumentos a largo plazo y por tanto las tasas de interés de los primeros, o sea, los de corto plazo, serán más bajas que las de los segundos. ¿Por qué? Recuerden que en finanzas existe el factor riesgo. Entre más largo sea el periodo de tenencia de un título financiero, digamos un bono, ¿sí? Entre más cercano se encuentra el final, hay mayor probabilidad de impago por parte de ese emisor de ese bono o de ese tipo de deuda y por tanto, digamos, las probabilidades debido al riesgo, ¿sí? Pues son mayores. Y sin embargo, el bono ya desde que se emitió, había asegurado un pago de cupones a una tasa fija, ¿sí? Ese es precisamente el inconveniente con los bonos.
sobre todo estos que son de tipo bullet. ¿Se acuerdan que eran los de tipo bullet? Los de tipo bullet son los que pagan cupones durante todo su horizonte de vida y al final, solo al final, si en la fecha de maduración o de expiración, es que realmente pagan o devuelven el capital. Pero ¿qué ha sucedido en algunas oportunidades? Que están en momentos críticos, por ejemplo, los bonos que vencían en el 2009, ¿sí? Muy posiblemente no los pagaron. ¿Por qué? Porque toda la economía mundial pues se perjudicó, ¿sí? La liquidez a nivel internacional se perjudicó por la crisis financiera mundial. ¿Mm? Bueno, no digo que en todos los sectores, pero en términos generales. Bueno, cuarto, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva? ¿Podría ser, porfa, Ingrid? Ingrid Joana. Sí, señor. Conceptos claves de finanzas. ¿Qué es tasa de interés real? Es aquella tasa que establece un equilibrio entre la oferta de ahorros y la demanda de fondos de inversión en un mundo perfecto, sin inflación, donde los proveedores y los demandantes de fondos no tienen preferencias de liquidez y no existe riesgo alguno. ¿Qué es tasa interbancaria? Es la tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día, préstamos overnight. El plazo efectivo de los préstamos puede variar si el préstamo se hace en fines de semana o si existen días festivos. Los préstamos entre las entidades son no colateralizados, por lo que la tasa refleja el riesgo crediticio asociado con las contrapartes involucradas en las operaciones. El nivel de la tasa refleja las condiciones de liquidez en el mercado monetario local. ¿Cuándo cambian las tasas de interés? Las tasas de interés real cambia cuando las condiciones económicas, los gustos y las preferencias se modifican. Para combatir una recesión, las autoridades responsables del Banco Central de un país podrían poner en acción prácticas con el fin de incrementar la oferta de crédito en la economía. Habiendo un menor costo del dinero, las empresas quizás considerarían que las inversiones que antes eran poco atractivas ahora valgan la pena, y a medida que las compañías contratan más trabajadores e incrementan su gasto en planta y equipo, la economía comenzaría a expandirse una vez más. ¿Qué es la tasa de interés nominal? Es la tasa que en realidad cobra el proveedor de fondos y paga el solicitante de los mismos. La tasa de interés nominal difiere de la tasa de interés real debido a dos factores: la inflación y el riesgo. Ante la expectativa de inflación, los inversionistas demandarán una tasa de rendimiento nominal más alta. El rendimiento adicional que los inversionistas requieren como compensación por la inflación es la prima por riesgo de inflación, PI. De manera similar, casi siempre los inversionistas demandan tasas de rendimiento más elevadas por las inversiones riesgosas que por aquellas que son más seguras. Perfecto, muchísimas gracias. Prenta un momentico, por favor. Qué pena con ustedes que Lorena me estaba llamando porque me decía que no sabía cómo conectarse al CIPAS. Es que hubo unos cambios, ¿no? Yo antes les compartía simplemente el enlace, ustedes les daban clic. Ahora es a través del sistema de información integral, el CI 4.0. Y bueno,
tiene esos pasitos adicionales. Sin embargo, yo les compartí un manualito. Pronto, si no quienes no lo hayan leído, por favor, les recomiendo que lo lean. Al correo interno del curso lo envié. Bueno, si ya aprendieron cómo conectarse hoy, pues no tiene ya más valor, pero si se les llega a olvidar, ahí lo tienen de consulta. ¿Ok? Bueno, yo sigo. Instrumentos financieros de tasa fija. Los instrumentos de tasa fija hacen referencia a títulos representativos de una deuda con un pago periódico a una tasa fija, o sea que no cambia, ¿sí? Sobre el valor nominal de una inversión, y los emisores deben responder por el pago de los rendimientos previamente establecidos. En esta categoría se encuentran las aceptaciones bancarias, normalmente, titularizaciones, títulos de devolución de impuestos, los famosos TIDIs, títulos de tesorería, los TES, aunque bueno, también hay ligados, por ejemplo, a la LIBOR, bonos, pero bonos también hay, de tasa fija y de tasa variable, certificados de depósito a término, eso sí es siempre tasa fija, y papeles comerciales por lo general también siempre es una tasa fija. Desde el punto de vista del emisor, los títulos de renta fija constituyen una forma de financiación en la que quien emite, ¿sí?, el título, el gobierno, empresas, etcétera, toma dinero prestado directamente de los inversionistas. Desde la perspectiva de los inversionistas, constituyen el derecho de recibir el pago de intereses por los recursos prestados, que es en forma de cupones, así como la devolución del capital bajo unas condiciones financieras de la emisión del título y que son inmodificables hasta su fecha de vencimiento, ¿sí? Esto es, ¿qué estamos hablando aquí? De los bonos, ¿sí? Bonos. Los títulos de renta fija se transfieren de forma nominativa a la orden y al portador. Cuando son nominativos, voy a explicar qué significa eso, se exige la inscripción del tenedor en el registro que lleve para ese efecto el emisor. Por tal razón, solo se reconoce como tenedor legítimo quien figure de manera simultánea en el texto del documento y en el correspondiente registro, por ejemplo, los CETs. O por ejemplo, el que tiene, bueno, no, pongamos, este es un ejemplo sencillo. Cuando son valores a la orden, ¿qué significa la orden? Únicamente se requiere el endoso para ser transferidos, que de tal forma que es tenedor legítimo la persona que ha recibido el valor y que adicionalmente aparece como endosatario, en caso de que lo endose, ¿no? Se entiende que un valor puede ser transferido mediante endoso si es expedido a favor de persona determinada, ¿sí? O sea, nombre específico cual sea, o empresa, persona o empresa, y se agrega la cláusula a la orden, ¿sí? A la orden, por ejemplo, para los bonos y TES. Bueno, eso era más que todo cuando se manejaba con papel. Ahorita ustedes saben que todo eso se maneja en forma electrónica y lo que lo identifica a uno es un número, ¿no? Un número, por ejemplo, en Decebal. Por ejemplo, en el caso de los bonos, por ejemplo, perdón, las acciones o ADRs de Ecopetrol. Bueno, Manuel José, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo lo leo, profesor. Estructura general y operativa de mercados de divisas. Los mercados de divisas contienen varios segmentos operativos. Podemos identificar 3 segmentos en los que se produce una compraventa de divisas entre las partes bajo la forma de depósitos bancarios a la vista. Estos segmentos son los siguientes: mercado al contado o spot, mercado a plazo forward, derivados de divisas, futuros y opciones. Cuando los depósitos bancarios en una divisa se encuentran bajo la presión, esto es, en el activo de entidades bancarias que está fuera del país de emisión de dicha divisa. Se genera, si hay demanda, un mercado financiero bancario en esa divisa. Los segmentos de esta actividad bancaria internacional serían la colocación de fondos en bancos en forma de depósitos a plazos, el mercado interbancario y mercados de préstamos internacionales. Cada segmento operativo mencionado genera su precio.
Por otro lado, los agentes que intervienen en los mercados de divisa pueden perseguir tres objetivos genéricos. Primero, cobertura del riesgo de cambio cuando se está expuesto al riesgo de variación del tipo de cambio. Se puede realizar una operación en los mercados de divisa con el objetivo de cubrir dicho riesgo. Una operación típica es una compraventa en el mercado a plazo o un derivado para cubrir el riesgo de cambio en una operación de comercio internacional. 2. Especulación. En este caso, el operador realiza operaciones tomando posiciones abiertas con el objetivo de generar plusvalías. También corre el riesgo de perder dinero si el comportamiento futuro del tipo de cambio no es el deseado. Arbitrajes. Las operaciones de arbitraje son aquellas en las que, sin asumir riesgos de mercado, se obtienen beneficios monetarios como consecuencia de la discrepancia de precios en un momento determinado entre los distintos centros de contratación. A continuación se analizan los segmentos operativos señalados. Mercado al contado o spot, una operación en el mercado de divisas. Al contado es aquella en la que se liquidan o entregan las divisas, se efectúa en un plazo no superior a 2 días laborales. El precio en que se fijan las operaciones en este segmento es el tipo de cambio al contado o spot, aunque es habitual la liquidación diaria. Hay casos en los que se dispone de hasta 2 días hábiles adicionales con el objetivo de ejecutar trámites administrativos o bien para proceder las verificaciones que exijan las partes. De esta manera se elimina el riesgo de liquidación. José Luis, Sí, señor. gracias por la lectura. Bueno. Las operaciones a plazo son aquellas en las que el plazo de entrega de las divisas es superior a 2 días hábiles, fijándose el tipo de cambio de la operación en el momento de la contratación. La principal función de este segmento es la cobertura del riesgo de cambio, aunque por supuesto se puede utilizar para otras finalidades. El precio resultante de estas operaciones es el tipo de cambio a plazo o forward. El contrato forward es pactado libremente por ambas partes, comprador y vendedor. Hay varios tipos de cambio a plazo entre dos divisas, uno para cada plazo negociado. Cuando alguien realiza simultáneamente una compraventa de divisas al contado y una compraventa a plazo contraria, se dice que realiza un swap del tipo Forex swap, ¿sí? Forex, ¿qué significa? Mercado de dinero, ¿no? Forex es el mercado de dinero, el mercado de monedas. ¿No? Y swap es intercambio. ¿No? Bueno, o trueque. Estas operaciones abundan cuando se realizan operaciones de arbitraje, tal y como veremos más adelante, pero también son instrumentos muy utilizados entre los bancos para suministrarse entre ellos financiación en divisas en el mercado interbancario. ¿A qué nos referimos en ello? ¿A qué nos referimos? A los swaps. Es muy utilizado por los bancos para intercambiarse diferentes tasas de interés en las que, por ejemplo, tienen deudas y o pagan, digamos, pagan rendimientos. Entonces, por ejemplo, suele utilizarse un swap entre un banco que tiene que, por ejemplo, está
obligado a pagar una tasa variable, por decir algo, y el otro está obligado a pagar una tasa fija. Entonces hacen un swap, que es un acuerdo, por lo regular puede ser incluso 2, 3 años, o un año, y se puede ir extendiendo o digamos renovando, ¿sí? Donde los bancos se intercambian las diferencias, ¿sí? Entonces puede que en algún momento la tasa variable, que puede ser por ejemplo la LIBOR recuerden que es la London Interbank Offered Rate, o sea, la tasa a la cual los bancos londinenses se prestan recursos, puede que esa tasa hay en el momento spot y también hay a plazo. O sea, se puede, por ejemplo, pactar una LIBOR a 30, 60, 90, 180 días, ¿sí? Un año también fácilmente. Entonces es una tasa a la cual se va a pagar, ¿sí? Se va a pagar lo que sea, por ejemplo, un crédito. Y eso obviamente los bancos son los que previamente han establecido cuál es esa tasa a la cual ellos pues se van a prestar recursos, ¿sí? Las tasas de interés que se van a cobrar entre ellos de acuerdo con los plazos. Por lo regular, entre más largo sea el plazo, pues mayor será la tasa, ¿no? Por lo regular. Pero no significa que siempre sea así, pero pues es lo regular. Entonces podríamos decir que si un título que paga, por ejemplo, cada 6 meses una tasa LIBOR y supongamos que es del 5%, ¿sí? Y la tasa fija es bueno, digamos la tasa fija obviamente nunca va a cambiar, vamos a suponer que es del 4%. Y la variable en este momento está en el 5%, pero puede que luego de 6 meses pase ya no al 5, sino al 3, ¿sí? Entonces ahí en ese caso, y la fija dijimos que era en 4, ¿sí? Entonces en ese caso, la parte donde está, la que está adeudando, la que está pagando de más, ¿sí? Entonces tendría que poner un 1%, ¿sí? Que es la diferencia entre las dos tasas, a la otra parte y viceversa, ¿sí? Entonces digamos que ellos, los bancos, se van entonces pagando esas diferencias de tasas de interés, para en algunos momentos será a su favor, en otros momentos será en su contra, ¿no? Pero pues eso se pacta y de antemano pueden ellos establecer como hacer como una provisión, ¿sí? Para este tipo de, digamos, de riesgos que siempre tienen que asumir, porque siempre hay variaciones en las tasas de interés, también los hay en las tasas de cambio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces continuamos. Pero también son instrumentos muy utilizados bueno, eso ya lo mencioné. Mercados derivados. Los principales productos derivados en divisas son las opciones y los futuros en divisas. Los futuros en divisas presentan las mismas características que las operaciones a plazo, aunque con algunas particularidades añadidas. Son mercados organizados que interponen, ¿sí? Los futuros, a diferencia de los forwards, se manejan o se transan en mercados organizados, o sea, en bolsas de valores, ¿sí? Interponen o digamos ahí entre el comprador y el vendedor hay una tercera parte que se llama la cámara de compensación, ¿sí? O la cámara central de riesgo de contraparte, que así se denomina aquí en Colombia. Y los plazos y cantidades que se manejan pues están estandarizados, es decir, hay unas fechas establecidas para poder ejercerse y cumplirse, hay unas cantidades que están previamente definidas, muy claramente definidas de qué se trata. Por ejemplo, puede ser una carga de café, digamos que es una arroba, 25 libras, con un café con tales características, por ejemplo, puede ser verde o puede ser tostado, pero entonces tostado ligeramente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Unas características muy bien definidas, ¿sí? Y ese sería entonces un ejemplo de un futuro, ¿sí? Que se podría transar. Pero en los futuros también pueden ser no solamente commodities, también pueden ser, por ejemplo, la variación en un índice bursátil, el Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, etcétera, etcétera, o variaciones en las tasas de interés,
o variaciones en las tasas de cambio, ¿sí? Todo eso pueden ser entonces manejados como, digamos, productos, ¿sí? En el caso de los futuros. Las opciones financieras, son operaciones a través de las cuales el comprador de la opción adquiere el derecho a comprar si se trata de una opción de compra o call, o a vender si se trata o se denomina una opción de venta o put, ¿sí? La que derecho a comprar o a vender qué, una determinada cantidad de divisas, bueno, en este caso son divisas, pero las opciones también pueden manejar lo mismo que los anteriores, pueden utilizar tasas de interés, puede ser sobre commodities, ¿sí? Índices, variaciones en índices también, ¿sí? Bueno, en este caso son divisas, determinada cantidad de divisas, a un tipo de cambio establecido de antemano, por ejemplo, el precio de ejercicio strike, que es el que se define en el contrato de opción, en un momento posterior del tiempo, ¿sí? También determinado previamente o establecido en el contrato, y se paga una prima para ejercer el derecho, ¿sí? Entonces eso que paga el que lo compra se lo entrega al que lo vende, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y por qué yo le tengo que pagar al que lo vende? Porque el que vende tiene un riesgo, ¿sí? Un riesgo de pérdida que obviamente él ya previamente ha establecido o de otra forma ya se ha cubierto, ¿sí? Contra ese riesgo realizando la misma operación, pero en sentido contrario. Y pues ese riesgo está determinado en ese precio que le cobra al comprador de esa opción financiera. ¿Bien? Mercado interbancario de divisas. Las entidades bancarias que participan en los mercados de divisas participan en un segmento interbancario de préstamos de divisas. El precio resultante de este segmento es un tipo de interés, existiendo tantos tipos de interés interbancarios para una divisa en un momento determinado como plazos se negocian. Una determinada divisa, por ejemplo el dólar, tiene su propio mercado interbancario en los Estados Unidos, que es el único lugar en el que se pueden crear dólares, ¿sí? Realmente crear dólares. Pero también hay un mercado interbancario global fuera de los Estados Unidos, obviamente, en el que dos entidades bancarias se pueden prestar dólares entre sí. Los tipos de interés interbancarios que se fijen dentro y fuera de los Estados Unidos deberán estar en sintonía. Pues eso es la lógica, ¿no? Los plazos de las operaciones de préstamo interbancario son establecidos mediante acuerdo entre las partes. No obstante, los plazos más típicos son los siguientes. Overnight, pues overnight en la noche, ¿cierto? Disposición de fondos hoy y cancelación al día siguiente. Tom next, que significa disposición de fondos. Tom es las iniciales de tomorrow, ¿no? Tomorrow. Y next, pues siguiente. Entonces, disposición de fondos mañana y cancelación al día siguiente. Spot next, o sea, la tasa spot y next al siguiente día. Disposición de los fondos dentro de 2 días y cancelación al tercero. Spot week, disposición de los fondos dentro de 2 días y cancelación en 7 días después. Por eso week, ¿no? Week es 7 días después. Week es semana, ¿no? Y disposición de los fondos 2 días después del acuerdo y cancelación a la semana o de transcurrida la semana más bien. Y spot, también hay otra denominación que es spot 1, 2, 3, 6 y 12 meses. ¿Ve? Son más largos. Esto sería una disposición de los fondos 2 días después del acuerdo y cancelación, ahí sí ven el numerito, 1, 2, 3, 6 o 12 meses después. ¿Sí entienden esto más o menos o no? ¿Saben qué es la tasa spot? Lina, ¿sabe qué es la tasa spot? No, profesor, no. Yo, por ejemplo, nunca lo he manejado. Bueno, mira, es sencillísimo, es muy, muy sencillo, pero muchachos, falta es que ustedes lean un poco en las lecturas, ¿no? Porque ahí está bien clarito. La tasa spot es la tasa que se maneja en el momento o en el instante en que se menciona. Esa es la tasa spot, ¿sí? Por ejemplo, si el día de mañana se va a estar manejando y esa spot puede ser una tasa de interés y también puede ser una tasa de cambio, ¿sí? Entonces, pero ya no sería una tasa, sería entonces
La tasa, bueno, sí es una tasa. La tasa de cambio, ¿sí? Peso dólar, ¿sí? Spot sería entonces la que se estaría manejando mañana, por decir algo, después del cierre, a la 1 de la tarde, ¿sí? Del mercado, pues, de divisas. Entonces, spot significa que es la que la que tiene efecto en una fecha específica, ¿sí? Y que es la actual. Eso traduce spot y significa actual, la actual. ¿Mm? Y uno dice, bueno, pero luego todas no son actuales. No, no todas son actuales. Si uno, por ejemplo, en el caso de las opciones financieras, uno establece una tasa o un precio de ejercicio que llamamos strike price, pongamos el ejemplo sobre la tasa de cambio peso dólar de 4.200, por decir algo. Hoy, ¿sí? Yo estoy definiendo que esa tasa strike o precio de ejercicio es 4.200, pero esa tasa se va a comparar contra la tasa spot, ¿sí? En el momento en que se venza o que finalice esa opción financiera. Por decir algo, pongamos de ejemplo dentro de un año, ¿sí? Entonces, dentro de un año se va a comparar esa tasa que yo establecí hoy en el contrato, que es el strike price, contra la tasa que va a haber en el mercado, ¿sí? La tasa de cambio que va a haber en el mercado al finalizar, pongámosle fecha, pongámosle el 15 de agosto del 2024, ¿sí? Por decir algo. Entonces se compara el precio strike que se definió en el momento de emitirse o celebrarse el contrato de la opción financiera, supongamos que es de compra, y va y se compara contra la tasa de cambio que hay en el mercado ese día, ¿sí? 15 de agosto de 2024, que esa sería la tasa spot en ese momento. ¿Sí estamos claros? ¿Estamos claros? Y recuerden, spot, dice allí, es siempre 2 días, ¿sí? En 2 días, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y por qué en 2 días? Porque es que, miren el siguiente ejemplo con un forward. El forward se puede, digamos, establecer hoy, ¿sí? Hoy estamos a 13 de septiembre, y resulta que la tasa que va a tomar el contrato no es el de hoy, es la que haya dentro de 2 días. Esa, por eso dice ahí spot, por ejemplo, esta que dice spot week, ¿sí? Spot week, entonces se celebra hoy, pero se toma como referencia no la tasa spot hoy, sino la que va a haber dentro de 2 días, por eso hay disposición de los fondos dentro de 2 días, y cancelación o pago después de esos 2 días, otros 7 días después, ¿sí? O hasta 7 días después. ¿Ok? O en el caso del de abajo, spot, un mes. Entonces, se establece la tasa, ¿sí? O como dice allí, disposición de fondos dentro de 2 días. ¿Mm? Y después de esos 2 días, habría que esperar un mes o 30 días para efectivamente realizar el pago o la cancelación de esos recursos. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí, profesor, pero pregunta, ¿eso solamente lo hacen los bancos o las entidades, las empresas? No, eso lo hacen las entidades financieras por lo regular y los bancos, entidades financieras y bancos, corredores de bolsa y todos ellos. Sí. Bueno, aunque en el mercado OTC, que es el mercado demostrador, pues también podría establecerse, ¿no? Pero no, digamos que por lo regular esto lo establecen, son las entidades financieras y bancarias, por lo regular. Bueno, participantes en los mercados de divisas. Se pueden identificar diferentes participantes en la oferta y demanda en los mercados de divisas. Personas físicas. Se dirigen a los mercados de divisas a comprar o vender divisas, generalmente en el segmento al contado. La contrapartida de las personas físicas son las entidades bancarias. Una persona puede acudir a los mercados de divisas para liquidar operaciones comerciales y financieras. Un primer ejemplo de operación comercial sería aquel en el que una persona compra un libro en la librería virtual, por ejemplo, Amazon. El precio está en dólares y el cliente paga con cargo a una tarjeta de crédito. El banco que gestiona su tarjeta le ha vendido dólares al contado a su cliente, si o sea, cumplió con ese pago inmediato, obviamente para tener derecho
a reclamar el libro virtual, el ebook, con los que ha pagado el libro adquirido. Su cuenta en euros, ¿sí? Bueno, supongamos en este caso que no es en pesos, sino en euros, desde donde la cuenta hizo el pago, se ve endeudada por la compra de divisas realizada, en este caso de dólares. Bueno. Bueno, sigamos. Ay, perdón. Entonces, vamos ahora un ejemplo de operación financiera. Ay, permítanme un momento, por favor, que me está llamando Lorena. Ok, perfecto. Parece que Lorena ya se va a conectar. Bueno, entonces, ¿qué íbamos? A lo de la operación. Pongamos ahora un ejemplo de operación financiera. Es que hay un espacio muy grande. Operación financiera en el que una persona adquiere acciones de General Motors, ¿sí? Que están cotizando en la bolsa de Nueva York. El inversor acude a la oficina de su banco o lo que es más habitual al portal de internet del mismo y da la orden de compra. Aunque el inversor ve cómo se incrementa su cartera con acciones de General Motors y cómo disminuye su saldo en su cuenta en euros, realmente se habrán producido dos operaciones. Primero, el banco le ha vendido dólares al contado al cliente y segundo, el banco canaliza la orden de compra de las acciones utilizando los dólares adquiridos. Si el cliente decide vender las acciones, se procederá en sentido contrario, de modo que el banco le compra los dólares que obtiene por la venta de las acciones. Empresas no financieras. Las empresas no financieras acuden a los mercados de divisas tomando posiciones compradoras o vendedoras, tanto en el segmento al contado como a plazo o de derivados. Generalmente su contrapartida son las entidades bancarias, salvo que se trate de órdenes de compra o de venta en un mercado organizado de derivados. Los motivos por los que acude al mercado de divisas una empresa no financiera que ha internacionalizado su actividad son variados. Por ejemplo, para gestionar sus cobros y pagos en moneda distinta a la propia, aquellas empresas que venden productos en el exterior y facturan en una moneda extranjera pueden vender las divisas en el mercado al contado. De un modo análogo a aquellas empresas que compran productos en el exterior y están facturados en moneda extranjera han de adquirir las divisas necesarias en el mercado al contado. También para cubrir riesgos de cambio vinculados a las operaciones de comercio internacional. Las empresas exportadoras e importadoras utilizan con mucha frecuencia las operaciones en el mercado a plazo o forward. Dado que es habitual el pago aplazado, el riesgo de cambio de una factura a pagar, por ejemplo en dólares, se puede eliminar comprando previamente a plazo los dólares a pagar por la factura. Si se trata de una factura a cobrar, se procede vendiendo a plazo dicha divisa, ¿sí? Entonces puede hacer esa venta a través de un forward, ¿sí? De venta, o una opción de venta, una put, también podría ser. Asimismo, estos riesgos se pueden cubrir tomando posiciones en los mercados de derivados en divisas. Bueno, Lorena, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, Lorena, la escuchamos bien. Mercado interbancario de divisas. Para obtener financiación en los mercados internacionales, algunas empresas acuden a los mercados internacionales y obtienen financiación en una divisa extranjera. Su conversión en otras divisas requiere una operación en los mercados de divisas. Asimismo, si la empresa no dispone de fondos en la divisa del préstamo, tendrá que comprarla en los mercados de divisas para hacer frente al servicio de la deuda. Para colocar excedentes de tesorería, la empresa puede optar por productos financieros denominados en divisas
para colocar sus excedentes de tesorería. Comprará divisas cuando realice la inversión y las venderá cuando proceda a la desinversión. C. Inversores institucionales. Los inversores institucionales que participan activamente en el mercado de divisas son los fondos y las sociedades de inversión, los fondos de pensiones y las compañías de seguros. Son grandes inversores que diversifican sus inversiones acudiendo a diferentes criterios, entre ellos el geográfico, por lo que son demandantes y oferentes de divisas en cantidades considerables. Sus contrapartes son las entidades bancarias. Dentro de las categorías genéricas de inversores institucionales conviene hacer referencia a dos tipos de fondos especialmente activos en mercados internacionales, como es el caso de los fondos soberanos y los hedge funds de entidades bancarias. Pueden actuar de dos formas, por cuenta de sus clientes y por cuenta propia. Operan ofreciendo contrapartida a otros participantes que ya hemos mencionado, personas físicas, empresas no financieras e inversores institucionales, pero también pueden actuar tomando posiciones por cuenta propia. Hasta 1992, las entidades bancarias españolas tenían muy limitada la posición en divisas por cuenta propia, pero desde esa fecha no hay restricciones, salvo aquellas que velan por la solvencia general de una entidad bancaria. Dado el riesgo que estas posiciones pueden suponer para las entidades bancarias, los acuerdos de Basilea sobre requerimientos mínimos de capital exigen la dotación de capital para cubrir las posiciones abiertas por este riesgo. Ok, muchas gracias, Lorena. Continúo. Brokers. Su función es la de poner en contacto a los oferentes con los demandantes, cobrando por ello una comisión. Así pues, no toman posiciones por cuenta propia. Intervienen solo en operaciones de gran envergadura, en las que al menos una de las contrapartes no desea ser reconocida de forma inmediata en el mercado a través de un proceso propio de búsqueda de contraparte, que para que le hagan esa tarea, ¿no? F. Bancos centrales. Intervienen en los mercados comprando y vendiendo divisas como cualquier otro agente. Si bien la finalidad que persiguen en sus operaciones es bien distinta, las transacciones u operaciones que realizan pueden ser de la siguiente naturaleza. Primero, operaciones de clientela, en las que actúan para prestar servicios a su clientela. Podemos citar, por ejemplo, las transacciones en moneda extranjera correspondientes al sector público. Asimismo, opera con los bancos centrales de otros países que desean vender las divisas que poseen en sus reservas o bien que quieran comprarlas para realizar inversiones. También se pueden mencionar las operaciones que realizan los organismos internacionales, las cuales, aunque pocas en número, suelen ser de cuantías importantes. Operaciones propias que son las referentes a la gestión de sus reservas. Operaciones de intervención. Las operaciones de intervención se realizan para influir sobre el tipo de cambio de su moneda. Las intervenciones pueden ser propias o concertadas. Las primeras, o sea, las propias, responden a iniciativas propias del banco emisor para apoyar a su moneda vendiendo divisas o para evitar apreciaciones comprando moneda extranjera. En el caso de las intervenciones concertadas, la intervención se realiza conjuntamente con otros bancos centrales. Bueno, ¿quién falta por leer? Manuel José. Manuel José, ¿me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Sí, profe, claro. ¿Sí me escuchan bien? Sí, gracias. Las letras del Tesoro de Estados Unidos, conocidas también como T-bills, son los instrumentos de deuda a corto plazo, 3 meses, emitidos por el Tesoro estadounidense, y están ampliamente reconocidas como las inversiones más seguras del mundo, representando lo más parecido a una inversión libre de riesgo en el mundo real. Para calcular la tasa de interés real, los analistas suelen tratar de determinar cuál es la tasa de inflación que los inversionistas esperan que haya en los 3 meses siguientes. Luego restan la tasa de inflación esperada a la tasa de interés nominal sobre las letras del Tesoro a 3 meses. Para obtener la tasa de interés real relacionada, utilizan la fórmula cálculo sería igual interés igual a tasa
Aquí sería tasa real, ¿cierto, profe? Menos la tasa, o la tasa nominal menos la tasa Aquí vamos a real. irnos, sí, no, vamos a ir hacia atrás porque eso ya lo hemos dicho antes. Mira, es esto. La tasa, mire, la PI es la prima por riesgo de inflación, ¿sí? PI es prima por riesgo de inflación. Y la TSR es la tasa, ya le digo. Prima por riesgo de inversión. Tasa, espera un momento. Será la tasa de interés real, profe. Espera un momento. Será la tasa de inflación esperada, profe. ¿No? Esa es. Menos la prima por riesgo de inflación. Listo. Correcto. Siga ahí. Entonces tenemos que para hallar, utilizamos la tasa de interés relacionada, utilizamos la tasa de inflación esperada y le restamos entonces la prima de interés, ¿cierto? Por riesgo. Ejemplo. Prima riesgo de Margarita. inflación. Bien. Margarita tiene 10,000 pesos y los puede gastar comprando dulces que le cuestan 250 pesos cada pieza. Por lo tanto, Marilyn tiene hoy la posibilidad de comprar 40 piezas de dulce, 10,000 o 250. Actualmente, la tasa de interés nominal por una inversión a un año es de 7% y la tasa de inflación esperada durante el año próximo es de 4%. En lugar de comprar las 40 piezas de dulce hoy, Marilyn podría invertir los 10,000 pesos. Transcurrido un año, tendrá los 10,700 pesos, porque había ganado 7% de interés o 700 pesos adicionales, es decir, el 0.07 por los 10,000 sobre su inversión. En consecuencia, al término de un año, Margarita podría comprar más o menos 41.2 piezas de dulce, que sería el resultado de dividir 10,700 entre 260 pesos, aproximadamente 3% más que el resultado de dividir 41.2 entre 40 menos 1, que es 0.03%. El incremento de 3% en el poder adquisitivo de Marilyn representa su tasa de rendimiento real. La tasa de rendimiento nominal sobre su inversión, 7%, se ve prácticamente mermada por la inflación, 4%. Así que su rendimiento real durante el año es la diferencia entre la tasa nominal y la tasa de inflación. Un 7% menos el 4%, que es igual a un 3%. Ok, perfecto. Gracias. Listo, bro. Listo. Bueno, prima de inflación y estructura temporal de tasas de interés. La prima por riesgo de inflación representa la tasa promedio de inflación esperada durante la vida de una inversión. Se modifica con el paso del tiempo en respuesta a numerosos factores como los cambios en las políticas fiscales y monetarias, los movimientos de las divisas y los acontecimientos de política internacional.
La estructura temporal de las tasas de interés es la relación que existe entre el vencimiento y la tasa de rendimiento de los bonos, ¿sí? Bonos del tesoro, con niveles de riesgo similares. La gráfica que describe esta relación se conoce como la curva de rendimiento. Un vistazo a la curva de rendimiento indica a los analistas cuál es la variación de las tasas entre los bonos a corto, mediano y largo plazo, pero también ofrece información sobre cuál es la dirección que tomarán las tasas de interés y la economía en general en el futuro. Cuando los analistas examinan la estructura temporal de las tasas de interés, casi siempre se enfocan en los valores del tesoro, porque suele considerárseles pues, libres de riesgo. El rendimiento al vencimiento o RAF de un bono representa la tasa de rendimiento anual compuesta que un inversionista obtiene a partir del bono, suponiendo que éste cumple todos los pagos prometidos y que el inversionista lo conserva hasta su vencimiento. En una curva de rendimiento, el rendimiento al vencimiento se traza sobre el eje vertical y el tiempo, ¿sí?, en el horizontal. La curva de rendimiento o curva de tipos de interés es una representación gráfica que se emplea para mostrar todos los retornos o rendimientos, ¿sí?, o tasas de interés de vencimientos o deudas que generalmente van desde un periodo de un año hasta 30 años, por lo regular. La curva de rendimientos, aquí tenemos una, ¿sí?, muestra la relación existente entre la tasa de interés y sus vencimientos. Vemos aquí, ¿no? Tasa de interés o tipo de interés anual y vencimiento en años. Aquí vemos, por ejemplo, con una tendencia positiva. Los intereses o rendimientos de los instrumentos financieros de largo plazo son mayores a los rendimientos de los instrumentos financieros a corto plazo. Eso ya lo mencioné. Bajo esta situación, los inversionistas muestran su confianza en el devenir económico, ¿sí? Así lo que está, pues, se está viendo en esta gráfica, ¿no? Que en el futuro las tasas de interés van a ser mayores. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. El riesgo es mayor de que se cumpla con ese pago después de tasa de interés en un momento futuro. En cambio, en el corto plazo, pues esa probabilidad es menor de impago. Lo normal es que las inversiones a largo plazo generen más rendimientos, ya que el riesgo asumido es superior y el costo de oportunidad también. En términos técnicos, lo normal es que la curva de rendimiento tenga una pendiente ascendente como la que se ve allí. Muestra el tiempo que se tarda en recuperar lo invertido y el riesgo asumido derivado de ello. Pero también hay otros. Sin embargo, en ocasiones se registran fenómenos económicos que invierten la curva de rendimiento, es decir, es posible que los rendimientos de instrumentos financieros a corto plazo generen más rendimientos, ¿sí?, que los vencimientos a largo plazo. En ese sentido, se trata de una curva de rendimiento invertida, o sea que eso es un claro ejemplo de curva de rendimiento invertida. Un cambio en la pendiente de la curva sucede por el hecho de grandes presiones o exigencias de pagos de mayores rendimientos por instrumentos a corto plazo, o sea que hay un gran apetito de instrumentos que paguen a corto plazo pues sus beneficios, ¿no? Esto se da por la pérdida de confianza en el futuro económico, es decir, cuando los rendimientos de inversiones a corto plazo tienen mayores tasas de rendimiento. Cuando en el mercado de bonos se registra un cambio en la pendiente de la curva, los analistas hablan de malos presagios para la economía. Generalmente pronostican una fuerte recesión en la economía. Y miren lo que dice allí, ¿sí?, en esta curva pues con pendiente negativa. Los intereses pagados por instrumentos a corto plazo, miren, que están por acá, están más elevados que los de largo plazo, ¿sí?, poseen mayores tasas de rendimiento que los colocados a largo plazo. Esto viene por el hecho de que los inversores no desean invertir a largo plazo, puesto que muestran su desconfianza sobre el futuro económico. ¿Okay? Curva spot o curva cupón cero. José Luis, ¿me ayuda por favor leyéndola? Sí, señor. Curva spot o curva cupón cero. Es la curva relacionada que relaciona los tipos de interés de contado con sus plazos de vencimiento. Indica la rentabilidad que el mercado estaría exigiendo en cada plazo para un activo libre de riesgo. Se elabora a partir de instrumentos sin riesgo de crédito, deuda pública emitidos al descuento o con cupón cero, de modo que la duración del agregado coincida con cada uno de los plazos. Por tanto, no existe riesgo de precio ni de reinversión.
A diferencia de otros tipos de curva de tipo de interés, por ejemplo, la del Euribor a un mes, 3 meses, etcétera, o la curva de tipos swap o la curva de rendimientos de bonos de gobierno, no es una curva que sea observable directamente en los mercados financieros, especialmente para plazos superiores a un año. Esta curva es muy importante ya que simplifica mucho el desarrollo y formulación matemática y el cálculo de valoración de todo tipo de instrumentos financieros. Sirve para valorizar instrumentos de renta fija, referenciar las tasas de rendimiento de colocación de renta fija, bonos y papeles comerciales. Contiene la información acerca de las expectativas de los inversionistas. A partir de diferentes curvas observables en el mercado monetario, swaps de tipos de interés, etcétera, se construye la curva cupón cero y libre de arbitraje. Se utilizan diferentes metodologías para su cálculo y en especial estimación para puntos no observables de la curva de tipo. Por ejemplo, el bootstrapping. Este procedimiento consiste en hallar a lo largo de las fechas de vencimiento las tasas cero cupón para títulos con distintos vencimientos. Asimismo, un bono puede ser descompuesto en una serie de bonos de cero cupón, de tal manera que el precio del bono es la suma de los precios de los bonos cero cupón. Para el caso colombiano, la Bolsa de Valores adoptó la metodología la metodología de Nelson y Siega en el 2002 como referencia para la medición de la estructura de la curva cero cupón para títulos TES, tasa fija en pesos. Hoy en día esta curva es calculada a diario por la Bolsa de Valores de Colombia y sus estimadores se publican en el sistema de información Infoval. La curva de interés a plazo o forward también se denomina curva de tipos implícitos. Es la misma que la spot, pero la fecha de inicio es futura, obtenida a partir de bonos cero cupón, facilita a los agentes del mercado medir las tasas forward para tener una visión clara de los movimientos futuros en la tasa de interés. Muchas gracias. Bueno. Curva forward, ejemplo. Un inversionista del mercado de valores tiene la oportunidad de cerrar una inversión a 2 años a la tasa actual o invertir a un plazo de 1 año y reinvertir a la tasa futura a 1 año, existente dentro de 1 año, ¿sí? O por un periodo de 1 año. Se espera que ambas opciones brinden el mismo pago. Podemos hacer una igualdad. 1 más el R sub 2, ¿sí? Elevado al cuadrado, ese significa la tasa que va a haber de inversión a 2 años, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A, abro paréntesis, 1 más la tasa que va a tener de inicio dentro de 1 año, ¿sí? R sub 1, multiplicado por 1 más el E, eso significa valor esperado, el esperado, ¿de qué? De ese rendimiento, ¿sí? Del rendimiento de esa inversión, que va a ser empieza en 1 año, ¿sí? Por eso ahí dice, por ejemplo, reinvertir a la tasa futura 1 año, empieza en 1 año y tiene una duración de 1 año. Entonces lo llamaríamos R1,1. Entonces, vemos allí cómo al multiplicar una tasa que hoy tiene una duración de 1 año por 1 más el esperado de una tasa, o un producto que ofrece un rendimiento dentro de 1 año durante 1 año, ¿sí? O sea que esto sumaría que 2 años, ¿no? Va a ser igual a 1 más una tasa, un producto que ofrezca un rendimiento, ¿sí? De un rendimiento, digamos, o lo que dice allí, una inversión a 2 años, y una inversión que tiene que va a generar un rendimiento a 2 años, y eso está entre paréntesis elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces,
teniendo esta ecuación, ¿sí? Obviamente esta ecuación pues está equilibrada, obviamente, yo podría calcular algunas de sus variables que desconozco. Por ejemplo, el R esperado de R1,1 significa tasa a un año, esperada dentro de un año. Dice allí, también puede ser la tasa forward de 1 año a 2 años. Entonces, podríamos preguntarnos esta. ¿Cuál sería la tasa forward? ¿Sí? Mire que aquí cambió el R11, o sea, es una tasa que empieza dentro de un año y dura un año, por F12, ¿sí? Que sería la tasa forward que empieza en un año y dura 2 años. Aquí no empieza aquí sería empieza en un año y dura un año, ese sería empieza en un año y dura 2 años, ¿sí? Yo podría entonces calcular esta tasa. Yo podría entonces calcular esta tasa forward. Curva FRA. Se usa un FRA. Se usa un FRA como herramienta. Forward Rate Agreement es lo que significa FRA, ¿no? Forward Rate Agreement, o sea, acuerdo de tasa de interés, ¿sí? Futura o forward. Se usa un FRA como herramienta para la cobertura sobre los niveles de tasas de interés futuras. Su denominación proviene del inglés Forward Rate Agreement. En el acuerdo, una parte compradora, hay dos partes siempre los forwards, ¿no? Una parte compradora y una vendedora. En el acuerdo, una parte compradora celebra un contrato con una parte vendedora, pues esa vendedora puede ser la institución financiera o generalmente la institución financiera, a través del cual asegura en el presente un interés específico para una operación o compromiso futuro, cuya tasa de interés puede variar en tal momento. Al vencimiento futuro, la liquidación del contrato se da por diferencias y los flujos de efectivo estarán asociados a la diferencia entre la tasa de interés pactada y el valor que la tasa de interés variable tenga en ese momento, como el ejemplo que yo di hace poco. Sin intercambio del principal al que se aplica el interés, solo las diferencias, ¿sí? La curva FRA es la representación gráfica de los rendimientos que presenta un FRA, ¿sí? En distintos plazos futuros y hoy su construcción está basada en tasas spot que permiten su cálculo. Entonces, esta tasa es futura y esta es spot, ¿sí? Esta es R, aunque no dice una S para denominar la spot, ¿sí? Pero debería ser una S. Esta es la spot que empieza en un año y dura un año, por la forward que empieza en un año y dura 2 años. Oiga, no es que sean iguales, sino que está dando un ejemplo, cómo se podría reescribir, ¿sí? Sustituyendo esta spot de un año y que empieza en un año y dura un año por una forward que empieza en un año y dura 2 años, ¿no? No es que sean igualitas, no es que esté diciendo yo que son equivalentes, no, simplemente que se podría reescribir pues en algo similar al anterior ejemplo. ¿Sí? Bueno. Ingrid Joana, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Sí, señor. Teorías de la estructura temporal. Son 3 las teorías a las que suele hacerse referencia cuando se trata de explicar la forma general de la curva de rendimiento. 1, teoría de las expectativas. 2, teoría de la preferencia de liquidez. Y 3, teoría de segmentación del mercado. 1, teoría de las expectativas. Sugiere que la curva de rendimiento refleja las expectativas que tienen los inversionistas respecto de las futuras tasas de interés. De acuerdo con esta teoría, cuando los inversionistas esperan que las tasas de interés a corto plazo aumenten en el futuro, quizá debido a que consideren que la inflación se elevará, las tasas actuales a largo plazo serán más altas que las tasas actuales a corto plazo y la curva de rendimiento tendrá una pendiente ascendente. Cabe decir lo contrario cuando los inversionistas esperan que las tasas a corto plazo se reduzcan. Las tasas actuales a corto plazo serán más altas que las tasas actuales a largo plazo y la curva de rendimiento se invertirá. Para comprender mejor esta teoría, considere el ejemplo siguiente. Imagine que la curva de rendimiento es plana. La tasa sobre una nota del Tesoro a un año es de 4%, lo mismo que la tasa de una nota a 2 años. Ahora bien, piense en un inversionista que cuenta con dinero para invertir en un instrumento de bajo riesgo a 2 años. El inversionista tiene 2 opciones. En primer lugar, podría adquirir la nota del Tesoro a 2 años y recibir un total del 8%, dejando de lado la capitalización transcurrido ese tiempo. En segundo, podría invertir en la nota del Tesoro a un año
con la cual ganaría 4%, y luego cuando ésta llegue a su vencimiento, reinvertir su dinero en otra nota del Tesoro a un año. Si el inversionista requiere maximizar su rendimiento esperado, la decisión entre la primera y la segunda opción dependerá de si espera que las tasas de interés aumenten, bajen o se mantengan sin cambio durante el año siguiente. Si el inversionista cree que las tasas de interés aumentarán, deducirá que el rendimiento de la nota del Tesoro a un año será mayor a 4% el año siguiente, es decir, mayor que la tasa sobre la nota del Tesoro a un año que está vigente en la actualidad. Suponga que el inversionista considera que la tasa de interés sobre la nota a un año será del 5% el año próximo. Ok, perfecto. Miren. Bueno, continúo yo. Si su pronóstico es que las tasas de interés se elevarán, su rendimiento esperado será mayor al optar por la segunda alternativa, o sea, comprar hoy la nota del Tesoro a un año, ¿sí? Dentro de un año, o sea, la compra hoy, pero para durante o que va a tener una duración de un año a un año, ¿sí? Que le paga 4% anual, y va a reinvertir en un nuevo valor, un nuevo título valor que le va a pagar el 5%, ya no el 4%, sino el 5% el siguiente año. De acuerdo con sus expectativas, transcurridos 2 años, el inversionista obtendría un interés de más o menos el 9%, ¿sí? Bueno, eso es suponiendo que se pudieran sumar ese 4% y ese 5%, haría 9%, sin tomar en cuenta la capitalización, suponiendo que fuera un interés simple. Mientras que invirtiendo en el bono a 2 años solo ganaría 8%. Si la tasa actual a un año es de 4% y los inversionistas esperan en términos generales que la tasa aumente a 5%, pues el año siguiente, el año siguiente, ¿de cuánto tendría que ser hoy la tasa de la nota del Tesoro a 2 años para seguir siendo competitiva? Entonces sería de 4,5%. Un inversionista que comprara este valor y lo conservara por 2 años esperaría ganar un interés aproximado de 9%. Una vez más, sin tomar en cuenta la capitalización, es decir, el mismo rendimiento esperado que tendría al invertir en 2 bonos consecutivos a un año. En otras palabras, si los inversionistas esperan que las tasas de interés aumenten, la tasa actual a 2 años debe ser mayor que la tasa actual a un año. Esto a su vez significa que la curva de rendimiento debe tener una pendiente ascendente. Bueno, y segundo, teoría de la preferencia de liquidez. Las curvas de rendimiento casi siempre tienen pendiente ascendente. De acuerdo con esta teoría, con todos los demás factores sin cambio, en términos generales, los inversionistas prefieren comprar valores a corto plazo, mientras que los emisores prefieren vender valores a largo plazo. Para los primeros, ¿sí? Los inversionistas quieren comprar títulos a corto plazo. Los valores a corto plazo son atractivos debido a que tienen gran liquidez y sus precios no son particularmente volátiles. Por lo tanto, los inversionistas aceptarán tasas un poco más bajas sobre los bonos a corto plazo porque estos son menos riesgosos que los bonos a largo plazo. Por el contrario, cuando las empresas o los gobiernos quieren congelar sus costos de endeudamiento por un largo periodo a través de la venta de bonos a largo plazo, pues estos tienen que ofrecer altas tasas, ¿cierto?, de ganancia para atraer a los inversionistas y motivarlos a dejar de lado los valores a corto plazo, ¿sí?, que por lo general son lo que prefieren. Segundo, los prestatarios están dispuestos a pagar tasas un poco más altas porque la deuda a largo plazo les permite eliminar o reducir el riesgo de no poder financiar las deudas a corto plazo cuando éstas lleguen a su vencimiento. Además, el endeudamiento a largo plazo reduce también la incertidumbre sobre los futuros costos de contraer nuevos préstamos. O sea que está ahí como escondiendo, ¿no? Tercero, teoría de la segmentación del mercado. Sugiere que el mercado de los préstamos está totalmente segmentado según los plazos de vencimiento y que la oferta y la demanda de préstamos dentro de cada segmento determinan la tasa de interés vigente en él. En otras palabras, el equilibrio entre proveedores y solicitantes de fondos a corto plazo, como préstamos temporales para empresas, determina las tasas de interés a corto plazo vigentes, mientras que el equilibrio entre proveedores y solicitantes de fondos a largo plazo,
como créditos de bienes raíces, por ejemplo, determina las tasas de interés a largo plazo vigente. La pendiente de la curva de rendimiento está determinada por la relación general que exista entre las tasas vigentes en cada segmento de mercado. En términos simples, en comparación con el segmento a corto plazo del mercado de deuda, una curva de rendimiento con pendiente ascendente indica una mayor demanda en relación con la oferta de fondos en el segmento a largo plazo, obviamente. Las tres teorías sobre la estructura temporal de las tasas de interés tienen un mérito. A partir de su análisis podemos concluir que la pendiente de la curva de rendimiento se ve afectada por, primero, las expectativas que se tengan respecto de la tasa de interés, segundo, las preferencias de liquidez y tercero, el equilibrio comparativo de la oferta y la demanda en los segmentos de mercado a corto y largo plazo. Las curvas de rendimiento con pendiente ascendente son resultado de la expectativa de tasas de interés crecientes, preferencias por préstamos con plazos de vencimiento más cortos entre los prestatarios y una mayor oferta de préstamos a corto plazo que a largo plazo en relación con la demanda. Las condiciones opuestas producirán una curva de rendimiento con pendiente descendente, ¿sí? O negativa. En cualquier momento dado, la interacción entre estas tres fuerzas determina la pendiente que prevalece en la curva de rendimiento. Claro que sí. Primas de riesgo. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? Podría ser Lorena Samantha. Sí, señor. Okay. Primas de riesgo. Características del emisor y de emisión. De acuerdo con la anterior ecuación de tasa de interés nominal del valor 1 y 1, que es igual a la tasa del sin riesgo, corresponde a la tasa de interés real y se mencionaría como profe y asterisco. Más la prima por el riesgo de inflación PI, más la prima de riesgo PR sub 1, ¿sería? Sí, 1 porque es del instrumento 1 o del valor 1. Ok. La prima de riesgo varía de acuerdo con el emisor específico y con las características de la emisión. Ejemplo, las tasas de interés nominal sobre varias clases de valores a largo plazo fueron las siguientes en mayo de 2019. Valor. Bonos del Tesoro de Estados Unidos, la tasa de interés nominal del 3,18%, bonos corporativos clasificación por riesgos, no tuvo tasa nominal. Bueno, no, es claro, es que como son tantos bonos corporativos, pues no coloqué una única sola, pero bueno, no importa, si quieres siga con los demás. Alta calidad, 3,94%, calidad media, 4,76%, especulativos, 5,46%. Estas primas de riesgo reflejan diferentes riesgos relativos al emisor y a la emisión. Las emisiones corporativas con calificación más bajas especulativas tienen una prima de riesgo más alta que las emisiones con calificación superior, las de calidad alta y media. Por otro lado, la prima del riesgo es la compensación de los inversionistas que los inversionistas demandan por afrontar el mayor riesgo de incumplimiento implícito en los bonos de calidad inferior. Tomando en cuenta que los bonos del Tesoro estadounidense representan valores sin riesgo a largo plazo, para calcular la prima de riesgo de los demás instrumentos solo tendríamos que restar la tasa sin riesgo 3,18% de cada tasa nominal. Valor. Buenos corporativos clasificación por riesgo, alta calidad 3,94%, entre menos 3,18%, 0,76%. Calidad media 4,76%, menos 3,18%, 1,58%, especulativos 5,46%, menos 3,18%, 2,28%. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Entonces vemos allí cómo se puede calcular la prima de riesgo simplemente restando, ¿no? Restando el rendimiento que ofrecen, ¿sí? Le restamos el rendimiento ofrecido por el instrumento libre de riesgo, que en este caso es del bono del Tesoro de los Estados Unidos, que ofrece un 3,18%. Entonces ahí podemos con eso ya podemos calcular la prima de riesgo para, por ejemplo, estos instrumentos de alta calidad,
los de calidad media y los especulativos. Bueno. Componentes de prima de riesgo con relación a la deuda. Componente, riesgo de incumplimiento. La posibilidad de que el emisor de la deuda no pague, de acuerdo con lo programado, el interés o el principal prometido por contrato. Entre mayor es la incertidumbre respecto a la capacidad del prestatario para cumplir dichos pagos, más alta es la prima de riesgo. Las altas clasificaciones de los bonos reflejan un bajo riesgo de incumplimiento y las clasificaciones bajas reflejan un elevado riesgo de incumplimiento. Ya, esto no son clasificaciones, son calificaciones. Perdón. Bueno, riesgo de vencimiento. Se refiere al hecho de que entre más largo sea el plazo de vencimiento, mayor es el cambio que experimentará el valor en respuesta a un cambio determinado en las tasas de interés. Si las tasas de interés sobre valores con niveles de riesgo similares tienen un incremento repentino, los precios de los bonos a largo plazo se reducirán en una proporción mayor que los precios de los bonos a corto plazo y viceversa. Y riesgo por condiciones contractuales. Se refiere a las condiciones que suelen incluirse en un convenio de endeudamiento o en la emisión de acciones. Algunas de dichas especificaciones reducen el riesgo, pero otras podrían aumentarlo. Por ejemplo, una condición que tiende a permitir que el emisor de un bono lo retire antes de su vencimiento bajo términos favorables aumenta el riesgo de dicho instrumento. Bueno. Definición y clasificación de las acciones. ¿Me podría, porfa, José Luis, leer esta diapositiva? Sí, señor. Definición y clasificación de las acciones. Las acciones son valores nominativos, es decir, son valores que exigen la inscripción del tenedor en el registro que administra el emisor para tales efectos, de forma que solo es reconocido como tenedor legítimo quien figure en tal registro. Son emitidos por una sociedad anónima o sociedad comandita por acciones que representa el valor de una de las fracciones iguales en las que se divide su capital social. Son valores libremente negociables. En el mercado de valores, la libre negociación de las acciones conlleva a que el derecho de preferencia en la negociación de estos valores se suspende al inscribirse un emisor en la Bolsa de Valores de Colombia. Son valores de renta variable, es decir, los valores cuyos rendimientos se desconocen al momento de su emisión o su suscripción, de tal forma que dichos rendimientos únicamente pueden ser conocidos al momento de su liquidación. En particular, las acciones son valores de renta variable porque sus rendimientos están representados por los dividendos obtenidos por el emisor. Perfecto, muchas gracias. Ahí a la derecha tenemos pues un poco de documentos que son, digamos, acciones, ¿sí? Diferentes tipos de acciones cuando eran físicamente pues transables, ¿no? Y abajito tenemos una acción de la compañía Guipuzcoana. Podemos observar cómo era el papel, el poco de logos que se tenían y obviamente el escrito que había por dentro. Imagínense, esto es de 1752, esta acción de la compañía Guipuzcoana. Bueno. Definición y clasificación de las acciones. ¿Podría Manuel ayudarme leyéndola? Sí, claro, Ronald. Sí, claro. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí se la escucha. Sí. Puede seguir. Bien. Las acciones son títulos nominativos vinculados con las sociedades de capital a través de los cuales las empresas pueden acudir al mercado de capitales a conseguir dinero para financiar sus proyectos y que otorgan a sus poseedores derechos de participación en las utilidades, derechos económicos, y le atribuyen su calidad de accionista derechos políticos. Se clasifican en acciones ordinarias, acciones preferenciales. Acciones ordinarias conceden a su titular dos tipos de derechos, políticos y económicos.
Los derechos políticos comprenden a el inspeccionar libremente los libros y papeles sociales del emisor dentro de los 15 días hábiles inmediatamente anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio. B. El participar y votar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas. Los derechos económicos comprenden a. El de negociar libremente las acciones. B. El de recibir una parte proporcional a los beneficios sociales establecidos por los estados financieros. C. El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al momento de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo del emisor. Bien, ahora vamos con las acciones preferenciales. Conceden un derecho a pagos preferenciales de dividendos a su poseedor o prioridad en el pago de dividendos o, en caso de disolución de la empresa, el reembolso del capital. Estas acciones no otorgan derecho a voto en las asambleas de los accionistas, excepto cuando se especifica este derecho o cuando ocurren eventos especiales, como la no declaración de dividendos preferenciales. Perfecto. Una de las grandes diferencias, recuerden, es que la acción preferencial, aunque no hayan repartido dividendos porque, por ejemplo, se iban a destinar para reinvertir, en el siguiente periodo que repartan dividendos tienen que quedan acumulados automáticamente esos dividendos o esos recursos que no habían repartido, ¿ok? Como quien dice que ha acumulado en el caso de las acciones preferenciales, cosa que no ocurre con las ordinarias. Bueno, de acuerdo con la ley 222 del 95, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto otorgan derechos de voto a sus titulares en los siguientes casos, además de los otros casos previstos en el respectivo reglamento de suscripción. A. Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar las condiciones o derechos fijados para dichas acciones, caso en el cual se requerirá el voto favorable del 70% de las acciones en que se encuentre dividido el capital suscrito, incluyendo en dicho porcentaje y en la misma proporción el voto favorable de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. B. Cuando se vaya a votar la conversión en acciones ordinarias de las acciones con derecho preferencial y sin derecho a voto, efecto para el cual se aplicará la misma mayoría anteriormente señalada. Y C. Si al cabo de un ejercicio social el emisor no genera utilidades que le permitan cancelar el dividendo mínimo y la superintendencia financiera, de oficio o a solicitud de los tenedores de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto que representan por lo menos el 10% de las acciones, establezca que se han ocultado o distraído beneficios o sustraído, beneficios que disminuyan las utilidades a distribuir, pues los titulares de esas acciones pueden participar con voz y voto en la Asamblea General de Accionistas hasta tanto se verifique se han desaparecido las irregularidades que dieron lugar a la medida. Las acciones preferenciales sin derecho a voto tienen el mismo valor nominal de las acciones ordinarias y no pueden representar más del 50% del capital suscrito. Acciones privilegiadas son aquellas que, además de los derechos que confieren las acciones ordinarias, otorgan a los titulares cualquier prerrogativa adicional de naturaleza económica, incluyendo, por ejemplo, un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación, hasta la concurrencia de su valor nominal, y dos, un derecho a que de las utilidades se le destine de manera prioritaria una cuota determinada, acumulable o no, sin que dicha acumulación pueda extenderse por un periodo superior a 5 años. Se pueden emitir bajo el voto favorable del 75% de las acciones suscritas. Beneficios y proceso de emisión de acciones. ¿Podría, porfa, Ingrid y Joana leerlo? O si no, Lorena, Samantha.
Beneficios y proceso de emisión de acciones. Al listarse en bolsa, la compañía permite a sus inversionistas acceder a un mercado dinámico y regulado para negociar sus propias acciones. Adicionalmente, una mayor liquidez en el mercado de valores puede conllevar a una mejor valoración para las acciones frente a la que se puede alcanzar en transacciones privadas. Requisitos de inscripción de acciones en la BUC. De conformidad con el reglamento general de la BUC, BVC, para la inscripción de acciones del emisor debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, por lo menos del 10% del total de las acciones en circulación del emisor estará en cabeza de personas distintas a aquellas que conforman un mismo beneficiario real. Segundo, el emisor debe tener como mínimo 100 accionistas. Tercero, el emisor debe contar con un patrimonio de al menos 7.000 millones de pesos. Cuarto, el emisor ha ejercido su objeto social principal durante los 3 años anteriores a la fecha de solicitud de inscripción. Quinto, el emisor debe haber generado utilidades operacionales en algunas de las 3 vigencias anuales anteriores al año en que se solicita la inscripción. Sexto, el emisor debe contar con una página web en la cual se encuentre a disposición del público la información que establece la BVC mediante su circular única, y debe presentar un informe anual de gobierno corporativo que contenga la información que requiere la BVC mediante su circular única. Qué pena. Perfecto, Lorena. A ver, ¿qué es BBC? Ya la Bolsa de Valores de Colombia, ¿no? Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, requisitos. Porfa, José Luis, ¿me ayuda leyendo? O Manuel, por favor. Sí, claro que sí. Dice, para llevar a cabo una emisión y oferta pública de acciones, el emisor debe obtener las autorizaciones corporativas respectivas, inscribir los valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores e inscribirse en la Bolsa de Valores de Colombia. Primero, autorizaciones corporativas. El procedimiento interno para adelantar una emisión y oferta de acciones está regulado de manera general para las sociedades comerciales en el Código de Comercio. De acuerdo con el mismo, este procedimiento requiere el cumplimiento de las siguientes etapas. A. La Asamblea General de Accionistas debe aprobar la decisión de que se inscriban las acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Esta decisión, para ser válida, debe ser adoptada en el quórum y mayorías necesarias para realizar reformas estatutarias. B. La Junta Directiva debe aprobar el reglamento de emisión y colocación de acciones, excepto en el caso de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, caso en el cual se requiere que el reglamento sea aprobado por la Asamblea General de Accionistas, salvo que al decidir la emisión, esta atribución sea delegada a la Junta Directiva. Esta regla se debe a que en el caso de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, se otorgan a las futuras acciones, a los futuros accionistas un derecho de pago prioritario sobre las acciones existentes en el pago de sus dividendos, por lo cual resulta consistente con esta situación
el que sean dichos accionistas quienes en principio deban aprobar la emisión de este tipo de acciones. El reglamento debe contener por lo menos A, cantidad de acciones que se ofrecen, las cuales no pueden ser inferior a las emitidas. B, proporción y forma en que pueden suscribirse. Bien, C, plazo de la oferta, que no puede ser menor de 15 días ni mayor de un año. D, precio al que serán ofrecidas las acciones, el cual debe ser el resultado de un estudio realizado de conformidad con los procedimientos reconocidos técnicamente. En el régimen general de las sociedades anónimas contemplado en el Código de Comercio, se prevé que cuando el reglamento de suscripción de acciones prevea la cancelación de cuotas al momento de la suscripción, se debe cubrir por lo menos la tercera parte del valor de cada acción suscrita y el plazo para el pago total de las cuotas pendientes no puede exceder de un año contado desde la fecha de la suscripción. Sin embargo, la ley 964 establece que estas reglas no aplican para los emisores inscritos. Por lo tanto, el reglamento de suscripción de acciones debe establecer la parte de precio que debe cubrirse al momento de la suscripción, así como el plazo para pagar las cuotas pendientes. Segundo, inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE. Los emisores de valores que tengan la intención de ofrecer públicamente sus acciones deben inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Tercero, inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia. Una vez registrado el emisor en el Registro Nacional de Valores y Emisores, si es la intención de este que se negocien sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, dicho emisor debe inscribirse en tal entidad con sujeción a la documentación exigida por la circular única de la Bolsa de Valores de Colombia. Quórum y mayorías de emisores inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia. Las sociedades anónimas que tengan inscritas sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia están sujetas a un régimen especial de quórum o mayorías deliberatorias, es decir, el número de inversionistas con los cuales la Asamblea puede discutir determinado tema de mayorías decisorias es decir, el número de votos con los cuales determinada decisión se atiende aprobada. La Asamblea General de dichas sociedades debe deliberar con un número plural de socios que represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas. Las decisiones se toman por mayoría de los votos presentes. Sin perjuicio de lo anterior, en los siguientes casos, las decisiones de la Asamblea de Accionistas no son tomadas por la mayoría simple de los votos presentes. A. La distribución de utilidades, que requiere el voto favorable de por lo menos el 78% del capital social. B. La emisión y colocación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia, que requiere el voto favorable de por lo menos el 70% de las acciones presentes en la reunión. Y C. El pago de dividendos en forma de acciones deliberadas del emisor, requiere voto favorable del 80% de las acciones presentadas en la reunión. Periodo exdividendo. Es el periodo de tiempo que comprende entre el primer día hábil de pago de dividendos de las respectivas acciones y los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha. En caso que se llegue a realizar una operación de compraventa de acciones, el derecho a recibir los dividendos continúa en cabeza del vendedor de las acciones, mientras que si la operación es realizada por fuera del periodo exdividendo, el pago de los dividendos corresponde al comprador de las acciones. Excepcionalmente, el periodo exdividendo será menor cuando la Asamblea de Accionistas de la sociedad emisora ordene pagar los dividendos a los 4 días hábiles bursátiles siguientes a la fecha de causación de los mismos, pero eso no es lo normal. Bueno, métodos de valoración, ahí los tenemos, el discounted cash flow o método de descuentos de flujo de caja, ahí tenemos su fórmula, el modelo de crecimiento de Gordon Shapiro, que
ya sabemos que es partiendo del DO0 o D0, es el dividendo en el instante inicial, ¿sí? Por ejemplo, hoy, o digamos que 13 de septiembre, si fuera que hubieran repartido dividendos hoy, multiplicado por 1 más G, y sabemos que es la tasa de crecimiento de los dividendos, que es el growth, ¿sí? Dividido entre RM menos G. Y bueno, ahí tenemos entonces esos 3 métodos que son de valor intrínseco. Ahí. Tenemos las ventajas, desventajas, una breve explicación y ejemplo del Forward Rate Agreement, situación particular del emisor de acciones, entonces se mira el nivel de liquidez, el indicador QTOBIN y el RPG. Y conclusiones. ¿Quién me ayuda por favor leyendo las conclusiones? Yo, profe. Conclusiones. Ok. Primero, el sistema financiero está compuesto por 3 participantes, a saber, intermediarios financieros, activos financieros y mercados financieros. Segundo, el financiamiento en el cimiento donde descansan los recursos de la empresa para lograr el desarrollo normal de sus operaciones. Tercero, la selección de la mejor fuente de financiamiento para una empresa depende de variados factores como tamaño, ciclo operativo y del efectivo, presupuesto de efectivo, etc. Cuarto, las fuentes de financiación interna no requieren avales ni garantías, pero no sirven para hacer frente a desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la empresa. Quinto, el financiarse con bonos o acciones depende de los objetivos y la estructura de capital del emisor. El financiamiento con deuda, siempre que la estructura de capital sea la correcta y las condiciones resulten favorables, es excelente para fondear proyectos y ayudar al crecimiento de un emisor. Sexto, el financiamiento con acciones es más benigno para los balances de la empresa, que de esta manera deberá hacer frente a los compromisos financieros que lleva una emisión de deuda en pesos o en dólares. Perfecto, muchas gracias. Eso sería todo. Muchachos, recuerden entonces por favor ir dejando sus avances de desarrollo de la actividad ahí dentro del foro, y pues obviamente yo les daré retroalimentación. El desarrollo de la plantilla de Excel es simplemente agregar los valores en los espacios que está en blanco, los demás automáticamente los calcula, y luego al final como interpretar, ¿no? Interpretar, por ejemplo, me acuerdo, hay una pestaña que es de forwards, otra que es de swaps, entonces porfa interpretar eso, esos resultados que allí se colocan. Por ejemplo, cuando van a comparar la tasa de rendimiento que se ofrece, o el rendimiento del mercado en Colombia versus el que hay en Brasil, entonces, pues además de colocar la tasa, él automáticamente hace los cálculos, pero pues es también importante que ustedes me interpreten eso en sus palabras, ¿ok? Eso sería que después como el valor agregado de ustedes, ¿ok? Bueno, y no sería más. Sí, señor profe, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Que pasen todos una feliz noche. Muchas Igualmente. gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Les vaya bien.